Hola Libra, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana. Libra, por el orden que digamos de las visualizaciones de las últimas lecturas semanales, esta semana has quedado como octavo, así que mil gracias por las visualizaciones, por los likes, gracias a la gente que comenta ahí abajo y la gente que se suscribe. Cada día es que somos, aunque sea un poquito más, signo de Libra, mil gracias. Si tú no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas y gracias, signo de Libra. Vamos allá. Espero que sean buenas noticias, buenos augurios y empezamos como siempre por una energía, por una lectura general, salud, dinero, estudios y después nos iremos con las lecturas del amor. Vamos allá, Libra. 8 de bastos, la carta de la torre, reina de copas y el 6 de bastos. Signo de Libra, de cierto modo yo veo que lo que está pasando a tu alrededor está reflejando un poquito lo que hay que dejar ir, lo que hay que soltar, que por cierto, felicidades. Ay, no me quería olvidar. Felicidades a la gente que está cumpliendo años, a la gente que ya cumplió, signo de Libra. Espero que cumpláis muchos más y que se os multiplique todo lo que estáis queriendo llegar a manifestar en esta tierra. Libra, vamos allá. Por eso me acordé, porque yo estaba diciendo, pero ¿por qué se está reflejando esto? ¿Por qué? Pues porque lo expliqué en muchas ocasiones, que cuando es más o menos la etapa de tu cumpleaños, la vida se te viene con situaciones que tú tienes que dejar ir, situaciones para que tú hagas una reflexión. ¿Qué es lo que necesito dejar ir? ¿Qué es lo que necesito liberar? ¿En qué tengo que pensar? ¿En qué no tengo que pensar? Cómo hacer un poquito de limpieza. Y para eso se viene aquí la torre. La torre en general es una energía de purga, es una energía de limpieza, es una energía, es un colador, ¿vale? Bastante fuerte. Y esta torre te está diciendo, signo de Libra, que esta semana puede que pase una situación que tú no te esperabas y que tiene que ver con una mujer aquí que hay en tu vida. Y que bueno, signo de Libra, como que te hará reflexionar un poquito. Antes había dicho que era un 8 de bastos, disculpa, es un 7 de bastos. Vamos allá, vamos a clarificar un poquito porque me gustaría darte unas claves. Libra, Libra, Libra. Veo que tú eres una persona, al menos esta semana, como que estás evitando problemas. No quieres evitarte, vamos a decir, situaciones. No quieres meterte en situaciones raras y más en tu ámbito laboral, ¿vale? Veo que realmente eres alguien que quiere dejar las emociones aparte, que quiere pensar con claridad, y si esto significa pues hay que dejar cierta emoción, ya sea cabreo, ira o lo que sea aparte, pues es lo que te veo hacer esta semana. Veo que cierta situación aquí va a salir bastante bien. Veo que aquí esta situación que dijimos aquí de la torre, para muchos el 90% no es tu situación, ¿eh? Es la situación de alguien que hay a tu alrededor, alguien que valoras, que aprecias, quizás, signo de Libra, y como que, obvio, si aparece en tu lectura es que no te va a gustar mucho, que digamos. Para algunos como que tenéis a lo mejor que iros a hacer una analítica, algo así, o esta persona como que te necesita hacerse una analítica, pero por lo que se ve, el resultado puede salir bien, ¿eh? El resultado va a salir bastante bien, pero que esta persona, o tú, espero que no, pero bueno, esta persona que necesita visitar un hospital como que tiene que cambiar un poquito su actitud, cambiar un poquito, es cosa de actitud, es cosa un poquito de... Alguien aquí está desganado, que digamos, que no le gusta mucho, ¿vale? Signo de Libra. Puede, pero al final sí que hay una sanación bastante buena. Mira, Libra, yo te voy a decir lo que yo pienso de esta lectura. Libra, de cierta manera, una persona que no tiene una conexión, vamos a decir, de sangre contigo, o puede que sí, porque esto es muy general, una persona aquí, signo de Libra, se viene con una situación que tú necesitas, vamos a decir, un poquito reflexionar. No es que las cosas están ocurriendo a mi alrededor y que por algo han ocurrido, o porque yo que sé, porque han ocurrido y ya está. No, 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 te está invitando de manera muy seria que reflexiones acerca de esta situación. Hay algo que tú estás haciendo y como que el universo, Dios, que te está diciendo, si tú sigues haciendo esto así, puede que te ocurra a ti esto. Es como que te está reflejando un poquito en esa actitud. Esta semana como que necesitas lo que dijimos antes, una mente clara, objetiva, viendo las cosas con claridad,
signo de Libra, porque estás a punto de manifestar algo. El universo, Dios, te está hablando esta semana y durante los 7 días mediante cierta situación que está pasando a tu alrededor. ¿Vale? Para algunos de vosotros, signo de Libra, a lo mejor os queréis ir de un empleo esta semana y la verdad es que yo veo que se te está ofreciendo algo muy bueno, que vas a tener que hacer un viaje corto, ¿vale? Es verdad que al principio no te va a gustar mucho, no te apetece a lo mejor ir hasta ese sitio, pero que yo veo que ahí va a haber un ambiente bastante bueno, gente bastante buena, y veo que aquí va a haber un como dar y recibir de conocimientos y este tipo de cosas. Una situación bastante buena, a pesar de que la torre, como he dicho antes, viene para limpiar cierto ámbito. Es una situación muchas veces inesperada, pero que se te viene una solución. Se te viene una solución y esta solución tiene que ver con alguien, o sea, alguien es el que se te viene con una oferta, con algo así. A lo mejor tú estás agobiado porque te va a lo mejor haciendo 1000 cosas a la vez, no te da la vida, y alguien aquí que te va a decir, no te preocupes, esto va a estar bien, esto y lo otro y lo otro. Signo de Libra, yo te vuelvo a decir, el universo, Dios, como tú quieras llamarlo, te está hablando mediante, vamos a decir, la boca de una señora. Tengo las energías de una mujer, pero claramente a lo mejor es un hombre, ¿vale? Así que te está hablando por esa boquita y tú has de escuchar bien, escuchar y reflexionar. No estoy diciendo que le des mucho a la cabeza con ese R, qué pasa, qué pasa. No. Signo de Libra. Hay que escuchar y reflexionar porque hay algo aquí que tú evitarías de manera bastante buena, ¿vale? Que ocurra en tu vida. Nada está escrito. Mediante tus acciones tú lo cambias todo, o tu manera de pensar, o tus actitudes, lo que sea. Si hablamos aquí del dinero, yo veo para mucha gente un aumento de situación económica, pero esto también va a significar un aumento de tarea. No sé, esto puede llegar a ser en un futuro cercano para la gente, como he dicho antes, que a lo mejor queréis dejar un empleo, pero que ya te digo que esto va a significar que ir a otro empleo en el que vas a ganar mucho mejor, pero esto de el subir, vamos a decir, de tareas, pues a lo mejor es esto que dijimos antes, el ir y volver y todo este tipo de cosas, pero que no veo algún tipo de gasto súper guau. Si hablamos aquí de la salud, signo de Libra, que tengo un problema de lo que es los riñones, lo que es la circulación y todo este tipo de cosas, y para algunos, como he dicho antes, el visitar un hospital, una institución así para hacerse unas analíticas que, como dijimos, podrían salir muy bien, a pesar de que debes súper atento, súper atento. Y como también había dicho, puede que no sea tu situación, sino de alguien que hay a tu alrededor, alguien así cercano, ¿vale? O vamos a decir que en tu oficina, vamos a decirlo así, hay un brote de esto, de gripe, de lo que sea, y como que hay que hacerse analíticas que te van a salir a ti bien, o sea, que no hay nada raro allí. Si hablamos aquí signo de Libra, de los estudios, Libra, yo te veo estresadísimo, ¿eh? Yo veo que estás haciendo muchas cosas y esta semana como a lo mejor estás yendo a hablar con alguien porque como que necesitas ayuda. Va a acudir a alguien a tu ayuda. Es que aquí yo veo a alguien que te ayuda, ya seas de un grupo u otro, hay alguien que te está ayudando, signo de Libra, como que tú quieres realmente salvar una situación antes de que algo ocurra. No sé. Quieres estudiar, quieres memorizar o no sé, muchas cosas antes de que llegue una fecha, pero que un cambio inesperado va a tener una cosecha bastante buena, signo de Libra. En fin, vamos a hablar ahora del amor, signo de Libra. Y vamos a empezar como siempre por el grupo de Libra en pareja, recordando como siempre que este grupo es muy general, puede que te sea espejo, pero que tanto como si te aplica como si no, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Gracias. Paje de espadas, 6 de espadas, 9 de oros, caballero de oros y la reina de copas, signo de Libra. Libra, ahora la relación, por cómo aparece aquí, la veo con unas energías de que estáis a lo mejor finalizando una etapa en la que has estado. No estoy diciendo la finalización de esta relación, que a lo mejor sí, pero yo lo que estoy diciendo es la finalización de una etapa, ¿vale? Signo de Libra, has estado en un estado de ansiedad y ahora mismo pues la cosa pues sí que pinta un poquito mejor, ya sea, repito, en conjunto o tú cada uno con
su bienestar. Como he dicho, una situación de la finalización de una etapa en la que has estado viviendo cierta ansiedad y una hiperactividad en tu mente increíble. Te quejabas de mucho y al mismo rato a lo mejor como que no lograbas llegar al origen de esta situación, del por qué tú no estás a gusto, del por qué esta situación no funciona, del por qué y por qué y por qué. Signo de Libra, veo que aquí hay una planificación, hay objetivos, hay a lo mejor tú o la pareja que queréis ir hacia adelante muy poquito a poco, queréis hacer una situación, pero aquí yo te digo que aquí hay alguien, aquí ha pasado algo ajeno a esta relación que ha ayudado a que esto se calmara, ¿eh? No sé, una situación laboral, algo. Tú tienes aquí mucha paciencia. Tú tienes aquí mucha paciencia y de hecho yo lo que estoy viendo signos de Libra es que últimamente lo que estás haciendo es ofrecer más amor y sencillamente esperar, es confiar, eso, la fe en que esta relación o tú o la pareja vais a cambiar o cierta situación va a cambiar, porque es verdad que veo que aquí tengo las energías de alguien poco hablador, no se comunica mucho en este aspecto porque el caballero de oros es el que observa mucho, es el que planifica, no habla mucho, está observando, está esperando a que algo se dé. Y bueno, Libra, hazte una limpieza cuando puedas, tú o la pareja. Tú como signo de aire que eres, hazte una limpieza de humo con inciensos o salvia o palo santo, lo que quieras, ¿vale? Que para eso no hace falta que tengamos ni a la luna llena, ni la menguante, ni nada. Hazte una limpieza. Madre mía, cómo están hablando tus cartas. La carta del ermitaño que representa Virgo, el as de oros, 7 de espadas. Bueno, actualmente, me están hablando de una situación bastante buena o al menos estable, lo que viene a ser la pareja, pero me están hablando de situaciones aparte, de situaciones que tienen que ver con lo laboral, con lo económico. Me están haciendo de la finalización de una situación, no sé. Libra, aquí hay una amenaza. Tú a lo mejor lo que vas a hacer es llegar a tantear un poquito a la pareja si tú haces esto, si tú haces lo otro, si tú dejaras de currar o sencillamente si dejaras esta relación, no sé, quieres hacer una pregunta para, no sé por qué, la verdad es que yo no le veo aquí ningún objetivo, en ese sentido de que, ¿qué ocurre por ejemplo si yo me voy con otra? ¿O qué ocurre si yo me iría a vivir a China? No sé. Una situación un poquito así. Signo de Libra, mucho cuidado esta semana con tus cosas, porque puede que pierdas algo, puede que se te robe algo. Esto es una energía de robar, de robar. Si alguien aquí viene y te dice, en especial un hombre, si viene y te dice, déjame dinero por esto y por lo otro, va a ser un robo ajeno a la pareja para el 95%, o sea que no es la pareja. Esta situación tiene que ver con lo laboral, signo de Libra, y yo te voy a decir que esta semana mucho ojo con que quieras hacer algo en el empleo y que se te vuelva al revés. ¿Qué significa esto? Pues a lo mejor tú tienes un colega, una colega súper tóxica que te dices estoy hasta el moño de ti y quiero clavártela. Pues esta gente es muy astuta, y bueno, se te puede volver a contra. Libra, te están diciendo que esta semana va a haber, yo lo vuelvo a decir, va a haber una situación que tiene que ver con el empleo. Y digo empleo porque no quiero decir la salud, Dios no quiera. El empleo, que tampoco queremos que ocurra esto. Al final es una situación estable bastante buena, que tú vas a dominar esta situación muy bien porque te sale, como dijimos, una ayuda por una mujer repetida, la reina de copas. Pero que yo te vuelvo a decir, Libra, mucho cuidado con querer hacer las cosas con astucia, ¿vale? Mucho ojo, muchísimo ojo. Para algunos de vosotros queréis hacer un abrecaminos, queréis hacer algo por la tarde-noche y esto te va a provocar cierta ansiedad, que te va a provocar, claro, porque si tú lo que haces es cambiar tu realidad, pues claramente vas a sentir algo en tus energías. Un abrecaminos, algo para el empleo, que te va a ir, la verdad es que bastante bien, porque yo tengo aquí una situación muy estable y muy buena, pero que eso, mucho ojo con que te dejes llevar por esa ansiedad. La pareja, la verdad es que me está hablando bien, pero sí me está hablando de unas energías de robo.
de robo, que alguien que te robe una idea, que te robe un puesto. Así que Libra, mucho ojo, ¿eh? Repito que al final vas a estar bien, pero igualmente es un disgusto. No es el momento adecuado, es lo que he dicho antes, porque tú quieres hacer las cosas de una manera y te están diciendo que no, signo de Libra. Y la otra carta es elija una nueva dirección, que son estos o mensajitos o como tú quieras llamarlos de tus ángeles, tus guías ángeles, como tú lo veas. Te está diciendo que escojas otro tipo de, bueno, alguna manera diferente de hacer esto que tú quieres hacer aquí, ¿vale? Porque no te va a salir muy bien, como dijimos, que al final sí, pero hay que evitar esto, hay que evitar esto. Bueno, pues Libra, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Si es el caso, te invito a que le des a like y gracias. Y ahora vamos con Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus, soltero. A ver qué tiene para contarnos. Uy, 5 de bastos. Los enamorados, Caballero de bastos y la Reina de oros. Signo de Libra, veo que muchos de vosotros tenéis un conflicto realmente porque, a ver, yo te voy a decir cómo yo percibo esta lectura. Que para un grupo, que tampoco se aplicará por igual a todos. Yo veo que aquí hay alguien en tu vida, probablemente de elemento fuego o tierra, probablemente, que es una energía al fin y al cabo, que te hace tilín, en el sentido de que te gusta, que te mola, que sientes una conexión especial, una conexión bonita. Ya sea esto un colega, una vecina, alguien, ¿vale? Pero que tú estás ahí con una pelea, como que luchas todo el tiempo, que no quieres llegar a sentir ese amor o sencillamente no te quieres dejar llevar por tus emociones, por tus ilusiones. Veo que esta persona signo de Libra, porque también hacia ti hay una energía un poquito de sequedad, una energía como muy realista. A lo mejor sí, que hay unas emociones muy bonitas, nos gusta estar juntos, pero de allá a que tengamos algo serio no se está viendo mucho la cosa. Puede que esta persona sea un poquito mayor que tú. Veo las energías de alguien con una estructura firme, una persona que no se quiere enamorar. No se quiere enamorar. No sé si eres tú o esa persona, porque como digo, esto puede que sea espejo. Así que Libra, por favor, que cada uno se lo aplique a su situación. Vamos allá. Ups. No. Una cartita más. Tu carta, signo de Libra, gracias. Rey de bastos, la rueda de la fortuna, el paje de espadas y la carta de Libra, tu carta. Mira, Libra, te voy a decir una cosa. Esta persona está en tu vida por destino. Esta persona está aquí yo tengo las energías de almas gemelas, pero almas gemelas muchas veces, ya lo llevo diciendo desde que abrí este canal, no siempre ha de ser ese hombre o esa mujer con la que vas a estar de manera definitiva. A veces tu alma gemela viene para ayudarte a evolucionar en cierta situación y puede que os hayáis conocido ya en una situación de conflicto, en una situación, vamos a decir, de que te querías defender, vamos a decir, de ciertos ataques, ya sean emocionales o de cierta ansiedad, algo así. Libra, yo te voy a decir que cuidadito contigo mismo, te estás machacando mucho, yo te lo digo como tal. Te estás queriendo controlar todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero fíjate cómo es la vida, Dios, como tú quieras llamarlo. Que tú en un ataque de esos, que digamos así, en un impulso de querer dominar esta situación, porque aquí hay una energía sexual increíble, a lo mejor no ha habido ningún tipo de roce físico, pero hay una química increíble. A ti, para muchos, os gusta mucho este hombre o esta mujer, porque es alguien maduro, es alguien que dices, me gusta. Elegancia también se está viendo aquí, para algunos, total. Tú en uno de esos impulsos de querer hablar, de querer decir esto y lo otro, de querer dejarte ver poco afectivo, de decir, ay, yo no voy a ser tan cariñosa o cariñoso, no vaya a ser que esta gente se piense que me tienen en el bote. Claro que no. Pues en eso de sus impulsos, que tú crees a lo mejor que son necesarios por una sorpresa, por cosas de la vida, va a pasar una cosa que va a cambiar el rumbo de esta conexión. Y a ti te va a tener un poquito no confuso, pero que sencillamente en plan, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar? No sé, pero esto es por destino.
Esto es por karma. Te vas a dar cuenta, signo de Libra, de que vienes, bueno, esto ya se sabe, que vienes de una etapa kármica muy fea, muy puñetera y que ya se sanó. Tú estás con el miedo a lo mejor de que es que te vas a dar cuenta de que eres otro, de que o otra. A lo mejor hasta ahora que llegabas a reflexionar un poquito acerca del amor, de las relaciones y las veías con unos ojos diferentes que ahora ya son otros ojos. ¿Por qué? Pues porque esa etapa en ti, ese conocimiento, esa evolución ya ha ocurrido. Ya cierras aquí algo. Aquí hay una comunicación, signo de Libra, y como que alguien aquí de los dos o las dos quiere poner una definición a esta relación, una etiqueta, que somos amigos, colegas, vecinos, que somos. Libra, yo veo como que tú vas a llevar, vamos a decir, vas a dominar un poquito esta situación y te veo muy reflexivo de manera constructiva contigo mismo, en plan, ya te digo, esto qué es, qué cómo, qué pa' qué, qué tata, qué tití, te veo queriendo hacer muchas cosas en el sentido de para ocupar tu mente. Libra, esta situación pinta muy bien, pero claro, si esa gente no se deja amar o sencillamente ya te ha dejado una estructura así desde el principio, pues no mucho, la verdad, no está ayudando. Pero aquí hay muchas posibilidades. Esta carta te dice, este hombre o esta mujer que tienen una energía un poquito de jefe, jefa, hay mucha posibilidad de que haya un bienestar bastante bueno. Hay pasión increíble y hay mucho amor, un amor renacido. Yo no sé si es renacido de esta situación o de que tú ya vienes de una situación bastante fea, que has recibido un golpe inesperado, obvio, y que ya no te gusta estar así o sencillamente quieres cambiar, quieres que la vida a tu alrededor cambie, que la gente sea, que tenga una aura, una energía diferente. Este hombre o esta mujer son un poquito, la verdad, el indicado o la indicada. Sencillamente a lo mejor tú desde el principio ya quieres sentir y amar y todo este tipo de cosas y esta gente pues oye, hace las cosas de diferente manera. Aquí tengo las energías de una persona muy buena que hay a tu alrededor, se están repitiendo las cartas, pero que esta gente, te voy a decir una cosa, signo de Libra, como yo lo estoy viendo desde aquí, esta gente no le está dedicando mucho tiempo al conocer o a esta etapa inicial que digamos de las relaciones, de quedar y tal y esto, porque tiene muchas cosas que hacer aquí, que tiene muchas cosas, mucha tarea, está muy ocupada, que tengo aquí las energías de madre o padre, gente que está muy ocupada, pero que aquí hay una chispa y esta persona está en tu vida por algo. Y como te digo, algo inesperado le da un chispazo a este destino, o como quieras tú llamarlo. Pero yo lo que creo que no le da chispazo a nada, sino a ti, para que veas una situación así. Cuidado con que te creas las cosas ahí está. Que obtengas un poquito más de conocimiento acerca de esta situación, que hables de manera un poquito más hablada, porque esta energía del rey de bastos, del revés, con este 5 de bastos, es un conflicto. Alguien que pelea es como decir que voy a pintar una pared muy grande con una brocha súper fina y que tú estés diciendo todo el rato, ay Dios mío, que esto es que me está llevando muchas horas, mucho rato, que no me gusta, pues te está diciendo que si tú estás haciendo las cosas así de esta manera, pues oye, que hables de manera un poquito más clara, un poquito más abierta con este hombre o esta mujer, que por una vez a lo mejor te están diciendo signos de Libra, que te acerques tú, a lo mejor ya te has acercado, sencillamente hablar con claridad, porque aquí hay mucho sentir, aquí hay muchas emociones muy bonitas, hay unas energías increíbles, pero que al mismo tiempo no hay este hablar totalmente en plan, esto es lo que hay. Ahí lo digo y ahí lo dejo. Bueno, pues Libra, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado nuestra lectura. Si es el caso, te invito a que le des a like y gracias. Y ahora vamos contigo, Libra, que vienes a preguntar por tu ex o por alguien en especial. El as de espadas invertido. 10 de oros. Pasan tus cartas. Aquí hay un conflicto, ¿eh? Ya te digo. La torre y la carta de Géminis. Libra, te voy a decir lo que aparece aquí. Yo veo
Aquí habían situaciones muy claras desde hace mucho tiempo, pero que a lo mejor tú estabas queriendo seguir en una situación, porque aquí a lo mejor habían hijos en común, habían sueños, habían ilusiones. De cierta manera, este 10 de oros nos está diciendo que el esfuerzo en una situación ya había sido suficiente, que había que coger esa energía y avanzar, ir al siguiente nivel, pero que no se pudo evitar la energía de la torre con este 10 de oros y esta energía de Géminis. Es una situación de mudanza un poquito más lejos, ¿vale? No estoy hablando de mudarte a China, no. Es un viaje corto que puede que sea largo, esto es relativo de cada uno, pero que Libra a lo mejor has hecho tú todo esto a escondidas, porque no querías explicarle nada a nadie. Sencillamente a lo mejor ya tenías aquí tu plan de irte, de mudarte, de romper esta relación, pero que no te apetecía dar explicaciones porque ya tenías tú tu plan y tal. Es una lectura de amor, pero la única carta que tenemos aquí que habla un poquito de amor es la carta de Géminis y puede estar hablando de mil cosas. Al final de esta línea me está hablando de que Libra, porque iniciamos con una carta de aire, por lo tanto voy a decir tú que perfectamente puede llegar a ser espejo. Tú eres el que escogió un camino en esta situación, seguir o quedarte, porque este as de espadas invertido es un sí con astucia, es una poca claridad que alguien está dando. Es una situación así. ¿Y por qué? Por un 10 de oros, porque a lo mejor este era tu jefe, tu jefa, o sencillamente que teníais una relación laboral en común. A lo mejor, signo de Libra, tú le seguías el rollo a alguien porque tenías una propiedad en común y había que vender esa propiedad. Es una situación un poquito así, pero que también para muchos, yo veo, signo de Libra, que por amor tuviste que aguantar a mucha gente que no era de esta relación, o sea, gente que había a su alrededor, ya sea la familia, los hijos. Por amor tuviste que comerte muchas cosas que tú en general pues no aguantarías. Por amor, por amor. Pero a pesar de una ruptura, para muchos, para el 80% en esta lectura, sigue habiendo mucho amor. Tu carta invertida y 3 de copas, 7 de oros y 3 de bastos, disculpa, y de oros. Libra, puede que esta persona haya estado en una relación o ya está en una relación. A ti te veo con unas energías signo de Libra y te voy a decir una cosa. Aquí te están diciendo una cosa, cuidado con que esta semana llegues a ser injusto contigo mismo, porque tu carta desde la injusticia invertida, muchas veces estamos hablando de no querer saber nada de una persona, de tener unas creencias y una manera de hablar, de pensar muy severa, demasiado, la verdad es que sí. No te estoy diciendo que no le hables así o así, al fin y al cabo es tu relación y es tu vida, pero yo estoy diciendo hacia ti mismo, hacia ti misma. Te están diciendo, por favor, que reflexiones un poquito. Aquí tengo unas energías de egoísmo, y tú, vamos a decir, signo de Libra, te está diciendo puede que tengas unas malas influencias esta semana acerca de esta, o sea, alguien que te está influenciando un poquito mal, un poquito mal para algunos. Y esta gente o es de tu casa o es de tu situación laboral, de tu vida laboral. Aquí tengo unas energías que estamos hablando de si estás estresado. Aquí hay alguien más en esta relación para muchos de vosotros. Veo que signo de Libra, esta persona va a seguir insistiendo en esta situación, va a querer estar porque te tiene mucha confianza. Veo unas energías de bloqueo. Veo que a lo mejor tú bloqueas a este hombre o a esta mujer, pero esta gente te va a seguir buscando. Hablamos de este hombre o esta mujer por el que vienes a preguntar. Te van a seguir buscando y no van a saber cómo acercarse a ti. Pero yo veo que esta persona realmente como que se siente liberada de ciertas situaciones. Ya haya alguien más o no en esta relación. Veo que tú vas a ver que, Libra, que por buscarle una opción adecuada, una solución adecuada a esta situación, hay que ser egoísta, hay que actuar con frialdad. Y eso quizá lo que te hace injusticia a ti mismo. No te estoy diciendo que tengas que hacer nada aquí, sencillamente unas energías de hablar todavía de lo que sea esto. Es lo que te dicen las cartas, porque muchas veces uno se va de una situación bloqueando a todo kiski
pero se queda con una cosa que no ha dicho, que no vio, que está ahí todo el rato con el R, que el por qué, que el por qué, que por qué. Esta persona te ama y mucho, te ama y muchísimo, muchísimo. Ahí lo digo y ahí lo dejo. Pero es verdad que no tiene a lo mejor la capacidad esta de decir sus emociones de manera abierta y clara, ¿vale? Elija una nueva dirección, ¿vale? Aquí te está diciendo que no pares. No pares, y esta energía de cierto modo está hablando de cierta comunicación, de cierto ruido, de cierto llamado. No sé, esto que cada uno por favor que lo aplique a su situación, pero que aquí las energías te están diciendo que no pares, no pares. No sé, ¿vale? Esto es muy general. Y la otra carta te está diciendo no es el momento adecuado. Ya te digo, Libra, como que necesitas de un ratito de reflexionar, de hablarte a ti mismo, de reflexionar, no que te dejes meter en un estado de ansiedad del que cuesta mucho salir. Te están diciendo que, Libra, yo lo que te aconsejo desde aquí, viendo esta lectura, y tú aquí haces lo que quieres, que te alejes un poquito de los ruidos, porque aquí hay muchos ruidos, aquí hay mucha gente, a lo mejor tú necesitas que alguien te guíe, que te dé la razón. No digo que no, pero que hay unas energías de una mala influencia. No estoy diciendo que es gente mala, lo que hay en tu familia y todo este tipo de cosas, no, pero claramente cada uno ve las cosas desde su situación. Es fácil que te venga yo a decir muchas cosas, pero yo no he vivido tu situación, yo no estoy en tu piel, por lo tanto te están diciendo, métete tú mismo en tu piel, aléjate un poquito de esta gente, reflexiona y a ver qué. Porque esto que tú quieres hacer es como que algunos lo que buscáis es alguien que te empuje un poquito más. Tu mente te está diciendo, o a lo mejor las emociones que te están diciendo, o la lógica, vete de esta situación, y necesitas un empujón, que te digan, sí, tía, vete, o sí, amigo, ¿qué haces aquí? Ta, 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 ti, 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 y block. Pero que esta persona te va a seguir buscando. Ya te digo, te va a seguir buscando. Y si esta gente no habla, no se comunica mucho, es porque esta persona viene con cierto conflicto ya desde que eran pequeños, pequeñas, como que tienen esa inseguridad en sí mismos debido a cierta situación que han vivido de pequeños. Libra, este hombre o esta mujer, a mí la verdad es que me da igual. Yo estoy hablando de tu energía. Cuidado con que te hagas a ti mismo una injusticia. Que después digas, tierra, trágame. ¿Vale? Libra, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que tengas una semana excelente, no te olvides de darle a like y de suscribirte, Libra, gracias y hasta la siguiente lectura. Chao.